Estos dos conceptos son producto del modelo Evers y Moll, dos de los primeros trabajadores de esta área. Ellos mostraron que con su modelo para un transistor NPN se llega a la siguiente conclusión. Miren, aquí tenemos el diodo del colector, que sabemos que se polariza en inversa, y tenemos el diodo emisor, y aquí tenemos dos pequeñas fuentes de corriente. La corriente del colector está en función de un parámetro alfa, el mismo para la corriente del emisor. Pues con este modelo que hizo Evers y Moll, después de una serie de análisis matemáticos, llegaron a la siguiente conclusión: que la ganancia de corriente directa en un transistor es la relación que existe entre la corriente del colector y la corriente de base. Al hablar de ganancia, nosotros debemos de empezar a sospechar que este dispositivo semiconductor funciona como un amplificador, porque la ganancia electrónica es sinónimo de amplificación. Para este caso específico, si yo tengo una corriente en la base, a la salida voy a tener esa misma corriente multiplicada por un factor, y ese factor pues se le llama factor de amplificación. En el transistor BJT-NPN se le denomina ganancia, y esa ganancia se le denota por beta de corriente directa. Eso quiere decir que una corriente de base pequeña va a controlar una corriente de colector mucho más grandes. Los transistores de baja potencia, generalmente menos de un watt, tienen una ganancia entre 100 a 300. Esta beta de CD está comprendida entre 100 y 300, y los transistores de alta potencia mayores a 1 watt formalmente tienen una ganancia entre 20 y 100. Vean ustedes, entre las ganancias no tiene unidades porque estamos haciendo un cociente de amperes entre amperes, y eso nos da la unidad. Por lo tanto, beta no tiene ninguna unidad de medición, simplemente es un factor. Por eso se le llama ganancia de corriente DC. En algunas hojas de especificación, los transistores habitualmente no viene la beta en CD. En su lugar se le maneja como un parámetro híbrido equivalente HFE. Así que en una hoja de transistor, encuentra esta nomenclatura, se refiere a beta de CD. Esta nomenclatura se explicará más adelante. Muy bien, un parámetro menos usado en los circuitos con transistores es el alfa. El alfa es el cociente entre la corriente del colector y entre la corriente del emisor. Como nosotros ya habíamos hablado en el video anterior, que la corriente del colector prácticamente que la corriente del emisor, pues por esta alfa tiene un valor menor a 1. Y eso lo relaciona así porque sabemos que la corriente que circula en la base es producto de los electrones de valencia. Esos electrones de valencia, recuerden que se recombina con los pocos huecos que hay en la base, y en el video anterior justificamos por qué era el menos 1%. Muy bien, vamos a quedarnos con la ecuación de la ganancia de la corriente directa, y vamos a ver que en base a esa ganancia podemos modelar en este modelo, en el BJT de corriente directa, tenemos la base aquí, el emisor, y tenemos el colector. Vean ustedes que entre la base del emisor está el diodo emisor, el cual se encuentra polarizado en directa debido a esta que conectamos a una fuente. Al lograr eso tenemos una presencia de corriente de base, lo cual decíamos que era muy pequeña. En base a este modelo, la corriente que estamos amplificando es la corriente de base, porque miren, si la de la ecuación de la ganancia de corriente directa despejamos la corriente del colector, pues simplemente nos queda beta veces la corriente de base, lo cual quiere decir que esta corriente colector es la misma corriente de base amplificada beta veces. Existen tres formas de conectar un transistor. Una forma es conexión emisor común, otra forma conexión colector común, y la otra conexión base común.
La más utilizada es es la emisor común. En un circuito electrónico existe una gran variedad de dispositivos interconectados entre sí y por donde la corriente del circuito fluye a través de ellos. Para este caso particular que estamos observando aquí, RB tiene conectado la fuente de voltaje y por otro lado la base del transistor. Esta resistencia de RB no tiene nada en común con esta resistencia de colector, porque esta resistencia de colector también se conecta al transistor, pero se conecta al colector, y del otro lado de esta resistencia se conecta a otra fuente BCC. Sin embargo, estas dos fuentes BCC y BBB comparten un lado en común, que es la tierra mismo donde está conectado el emisor de este transistor. Para que la corriente de la malla 1 tenga ese sentido, bueno, para ello debe cerrarse el circuito como se muestra. Lo mismo ocurre para la malla 2. Se debe cerrar el circuito para que esta corriente fluya en esta dirección. Como podrán observar, este circuito es muy sencillo. En un circuito más complejo, que tenga más mallas, será más complicado esquematizar las mallas de esta manera, por lo que se opta a dibujar varias tierras, donde se sabe que al llegar ahí la corriente, encontrarla con el camino de la corriente, el camino adecuado es para cerrar el circuito, es decir, la corriente encuentra su camino. Por lo tanto, la primera conclusión que debemos llegar, el elemento común de un circuito es la tierra. Para este circuito en particular, el lado en común o tierra de cada una de las fuentes de tensión está conectado al emisor del transistor. A esta configuración se le denomina conexión de emisor común. Muy bien, con esta configuración es posible identificar tres corrientes DC y tres voltajes DC. La primera corriente es la corriente de la base, la segunda es la corriente del colector, que sabemos que fluye en esta dirección, y la tercera es la corriente de emisor. Y los tres voltajes que nos son de interés es el voltaje que existe entre la base y el emisor. Esta polarización de este voltaje se debe a la dirección de esta corriente. El otro voltaje que nos interesa es el voltaje colector emisor. Nuevamente vean que la polarización obedece a la dirección de la corriente. Y el tercer voltaje que nos interesa es el voltaje colector base. También obedece a la dirección de la corriente de base y a la del colector, porque recuerden que aquí tenemos un diodo polarizado en inversa. Noten ustedes que todo lo que nos interesa es todo lo que se encuentra alrededor del transistor. Así que anticipadamente puedo decir que lo que nos puede interesar saber respecto a las curvas del transistor BJT es la curva que se genera entre la corriente de base y el voltaje base emisor, o bien la corriente colector y el voltaje colector emisor. En otras palabras, lo que nos interesa es saber el comportamiento de los diodos que tiene el transistor internamente. Por un lado, el diodo emisor, que polariza en directa y en donde están presentes una corriente IB y una caída de tensión de base emisor, y por otro lado el diodo base colector, que sabemos que se polariza en inversa, donde está presente la corriente colector y una caída de tensión de colector emisor. Muy bien, analicemos la primera malla, donde se produce la corriente de base, para analizar lo que sucede en esta corriente y la caída de tensión base emisor. Se sabe que la fuente de voltaje BBB polariza en directa a la unión base emisor. Cuando eso ocurre, dicha unión opera como un diodo y por lo tanto la caída de voltaje es aproximadamente 0.7 volts para el caso de un transistor de silicio. Como el emisor está conectado a la tierra, pues no hay caída de voltaje ahí, pero sí debemos identificar que existe la corriente de la malla 1, una caída en tensión en la resistencia. A esa caída en tensión vamos a denominar RB, de acuerdo con la ley de Kirchhoff, que la suma algebraica de todas salidas y entradas del circuito debe ser igual a 0.
Aquí estamos analizando la malla. Bueno, la elevación de voltaje, que es BBB, menos la caída de voltaje de tensión, que es la resistencia de corriente de base, menos la caída de tensión base emisor, debe ser igual a cero. De los dos valores que dijimos que nos interesa para identificar la primera curva, pues ya conocemos uno, que es el voltaje base emisor. ¿Qué nos falta? Nos falta conocer la corriente, pero vemos que en esta ecuación no está presente la ecuación, pero nosotros sabemos que una caída de tensión en una resistencia es producida por una corriente. Por lo tanto, vamos a despejar de esta ecuación la caída de tensión de la resistencia. De tal manera nos queda esta nueva ecuación. Nosotros conocemos que por ley de Ohm el voltaje de una resistencia es la corriente que pasa por ella por el valor de esa resistencia. Si sustituimos este valor en esta ecuación, es igual al valor de la fuente menos la caída de tensión base emisor, y con esta ecuación, despejando lo que nos interesa, que es la corriente de base, nos queda la siguiente relación, y con ello hemos encontrado la primera curva del transistor. A que será igual la gráfica de voltaje base emisor versus la corriente de base. Nada menos y nada menos que a esto. Y era de esperarse, pues la unión base emisor se encuentra base unión directa, tenemos la curva de dicho diodo. Pareciera ser que encontramos una trivialidad. Ahora, conjeturen ustedes cómo será la curva del colector emisor si se sabe que la unión base colector es un diodo polarizado en inversa. ¿Podrán imaginarse esa curva? Muy bien, para ello analicemos la segunda malla. De igual manera, aplicando la primera ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que aquí hay una caída de voltaje de resistencia, ahora de colector, y la elevación de voltaje de SC menos la caída de voltaje que existe entre las resistencias menos la otra caída de tensión que existe entre el voltaje colector emisor debe ser igual a cero. De igual manera que la malla 1 nos interesa analizar la corriente colector versus el voltaje colector emisor para esta malla. Por lo tanto, de esta ecuación puedo despejar esta siguiente y nos queda esta mano. Y también sabemos que por ley de Ohm la caída de tensión que hay por la resistencia colector es igual a la corriente colector por el valor de dicha resistencia, que si esto lo sustituimos por esta ecuación, pues tendremos la siguiente importante relación, que nos dice que el voltaje colector emisor está en función de los valores de lo que tome la fuente menos la caída de tensión en la resistencia. Nosotros podemos conocer el valor de esa resistencia, es más, nosotros podemos fijar el valor de esa resistencia. La pregunta sería, ¿cómo calculamos la corriente colector en esta malla? Pareciera que tuviéramos el camino cerrado. Tenemos una ecuación con dos incógnitas: por un lado el voltaje colector emisor y por otro lado la corriente colector, que justo es lo que nos interesa conocer para saber cómo es la curva de relación entre estas dos. Pero nosotros sabemos que la ganancia de corriente de CD de un transistor está dado por la beta, y que si despejamos la corriente colector es la corriente de base multiplicada por esa beta, y finalmente la caída de tensión que hay entre el colector y base no es más que la diferencia entre el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor. Y con estas ecuaciones se puede observar algo muy importante respecto a las curvas del transistor y su operación, y aquí es de suma relevancia que note la corriente colector esté en función de la corriente de base que se determinó en la malla 1 y de la ganancia de 1 de CD, es decir, la beta del transistor, que en teoría es una constante del transistor o que no varía en condiciones estables, porque bueno, vamos a anticipar que el valor de esta beta varía de acuerdo a la temperatura que tome el transistor, pero bueno, por el momento consideremos condiciones estables y por lo tanto presumimos que esta beta
que esta beta es constante, lo cual quiere decir que si no hacemos variación alguna en la fuente de voltaje VBB y tampoco en la resistencia RB, pues entonces la corriente colector no sufre cambios, aún al variar el valor de la fuente VCC que se encuentra en esa malla. Sorprende ese. Si nosotros nos quedamos con estas dos ecuaciones nada más, pues al igual que la del caso anterior, ahora nos interesa cómo es el comportamiento de la corriente colector versus la caída de tensión colector emisor. Para ello tenemos un circuito de conexión emisor común y supongamos que tenemos una fuente de voltaje VBB de 10 volts. Nada me impide que yo pueda poner una fuente de voltaje de 10 volts o de cualquier otro valor, pero vamos a suponer que requerimos una corriente de base igual a 10 microamperes. Por lo tanto, para ello se requiere una resistencia de 930 kiloohms. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros sacamos esta ecuación de la malla 1. Si nosotros aquí despejamos la resistencia, una resistencia de 930K. Suponiendo que este transistor es de silicio y que tiene una beta de 100, por lo tanto la corriente colector se puede determinar a través de esta ecuación y eso nos da que la corriente colector es igual a 1 miliampere. Y como a nosotros nos interesa el voltaje colector emisor versus la corriente colector, bueno, pues ya tenemos el primer dato. Miren, ahí está. Entonces lo que nosotros nos queda es variar el voltaje colector emisor para observar qué pasa en el eje IC. Por lo tanto, si fijamos la resistencia del colector a 10 kiloohms y conectamos una fuente de voltaje VCC variable, entonces con ello vamos a lograr variar el voltaje colector emisor. Y la primera pregunta que debo hacerme es: si variamos VCC, ¿en cuánto se incrementará la corriente colector? Espero que ustedes ya estén viendo esta conclusión importante. Bueno, de la ecuación podemos conocer el valor de VCC, conocemos el valor de RC, pero no conocemos IC. Pero lo que sí conocemos es que IC es igual a beta veces. Por eso, si sustituimos esta ecuación por esta primera, lo que tenemos es esta tercera ecuación. Por lo tanto, ya se puede ir variando VCC y qué valores va tomando el voltaje colector. Si yo hago eso, observo que para 10 volts obtengo una caída de tensión entre el colector emisor de 0 volts. Cuando mi fuente varía a 11, el voltaje colector emisor que da 1, y cuando la fuente a 12 me da 2, cuando la subo a 15 y me da 5 volts, y así sucesivamente. Observen cómo el voltaje colector emisor aumenta de forma proporcional cuando aumenta la fuente de voltaje colector. Si esta tabla la graficáramos, pues sería una recta. Pues eso nos interesa, pues nuestro interés está centralizado en ver cómo varía la curva de corriente colector versus la caída de tensión colector emisor. Y con esto espero que observe que la corriente colector no varía, así haya aumentado VCE, y eso era esperarse, que la corriente colector está en función de la ganancia y de la corriente de base. Así que nosotros podemos variar el voltaje colector emisor al variar la fuente VCC, y la corriente colector no sufrirá ningún cambio. Miren, si aquí simplifico 0, 1, 2, 5 volts, etcétera, puedo seguir haciendo voltaje colector emisor, pero ya la corriente de colector no le pasa nada. No importa el valor que yo haga variar la caída de tensión colector emisor, la corriente de colector va a ser 1 miliampere para una corriente base de 10 microamperes, de tal manera que podemos ajustar el circuito para generar una nueva corriente de 20 microamperes si así lo quisiéramos.
¿Y cómo lo haríamos eso? Bueno, pues como mi fuente BBB, dijimos que es una constante, una fuente que no varíe, pues hago variar la resistencia, pues puedo aquí ocupar un potenciómetro. Y si yo quiero una corriente de 20 microamperes, entonces debo ajustar el potenciómetro a un valor de 465K para que acá se produzca una corriente de esta magnitud. Recuerden que esto lo hago solo en la malla 1, o sea en la base del transistor. La corriente colector está en función de estos dos valores únicamente. Y entonces tengo una nueva curva que me dice que para una corriente de base a 20 microamperes tengo una corriente colector de 10 miliamperes, no importando los valores que yo haga crecer la caída en tensión entre el colector y emisor, y así puedo seguirlo haciendo sucesivamente para diferentes valores de la corriente de base. Entonces eso quiere decir que podemos hacer crecer el voltaje colector emisor hasta el infinito, y la corriente colector no va a variar, pues matemáticamente sí, pero sabemos que físicamente esto no es posible. Y también podemos sospechar cuando el voltaje colector emisor es cero. Sería increíble que hubiera de inmediato una corriente en el colector de un cierto valor para nuestros ejemplos de 1 miliamperes, en 2 miliamperes, o de 3, 4 o de 5 miliamperes, debido a que el diodo colector no está polarizado. Por lo tanto, veamos qué sucede en estos casos. Para ello vamos a quedarnos con la primera curva. Y así como lo hemos explicado, pues debemos suponer que el transistor de esta manera opera normalmente. Por lo tanto, a esta región de esta curva la vamos a denominar región activa. Entonces, la región activa es cuando el diodo emisor está polarizado en directa y el diodo colector está polarizado en inversa. Además, el diodo colector captura casi todos los electrones que el emisor haya inyectado en la base. A eso obedece que los cambios de tensión en el colector no tengan ningún efecto en la corriente colector. Muy bien, nosotros sabemos que la unión NPN, el diodo emisor, se encuentra polarizado en directa. Bueno, eso lo hemos repetido varias veces. Y que si está en directa, pues algunos electrones se van a recombinar con los huecos de la base, van a generar una pequeña corriente, el resto de los electrones entran a la base, y como la zona de la base es tan pequeña, esos electrones tienen un tiempo de vida largo y pasan al colector, y ahí se genera la corriente del colector, debido a que el polo positivo de la fuente pues los atrae. Bueno, eso ya lo sabemos. Vamos a dejar de considerar el diodo base emisor y solamente nos vamos a quedar con el diodo colector, que el cual se conoce que debe estar polarizado en inversa. Bueno, consideremos el momento en el que el voltaje colector emisor es 0 volts. Y en ese momento este diodo colector no tiene la suficiente tensión positiva para capturar todos los electrones inyectados en la base. A medida que el voltaje colector emisor aumenta a unas cuantas décimas de volts, va adquiriendo esta fuerza, por así decirlo, que el diodo colector necesita para ir recolectando algunos electrones que se encuentran en la base, hasta que ese voltaje colector emisor llega a tal valor. Ese valor vamos a llamarlo voltaje colector emisor de saturación, donde la curva pasa a la región activa.
y se le llama desaturación prácticamente porque todos los electrones del emisor que viajaron a la base pues se encuentran de ahí, de alguna manera la base se encuentra saturada hasta que el voltaje colector emisor llega a ese valor de saturación donde pasa lo que ya conocemos. Si nosotros quisiéramos esquematizar esto que acabamos de decir de alguna manera gráfica, lo veríamos de la siguiente manera. Quitamos la unión NPN y en su lugar ponemos el transistor NPN. Y lo veríamos así. Y entonces hemos descubierto una nueva región, es la región de saturación. Es de suponerse que en esta región de saturación pues ya no se cumple la condición que teníamos antes, que la corriente colector es la ganancia de corriente directa por la corriente base. Ahí es claro que esa condición no se cumple. Sin embargo, sabemos que la región activa, esa relación es totalmente vale. Hasta ahora ya conocemos dos regiones de operaciones del transistor, la de saturación y la de región activa. Debemos de tener cuidado con dos consideraciones muy importantes. Una es la región de disrupción, debido a que el diodo colector está polarizado en inversa. Recuerden que el voltaje colector emisor no puede crecer infinitamente. Cuando el voltaje colector emisor alcanza un voltaje tal suficientemente alto, el diodo colector, como todo diodo, entra en una condición de ruptura y por lo tanto la corriente del colector se incrementa con rapidez. A esta región se le denomina región de disrupción. Por lo tanto, el transistor nunca debe funcionar en esta zona porque se destruiría como se sucedería con los diodos, a excepción del diodo Zener, ¿verdad? En el otro aspecto a considerar, donde debemos tener mucho cuidado, el transistor debe tener un transistor de potencia de aproximadamente voltaje colector emisor por la corriente colector. Esta disipación de potencia hace que la temperatura de la unión colector base aumente. Cuanto mayor es la potencia, más alta será la temperatura de la unión. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con ello porque con los transistores se irían a quemar. Cuando la temperatura de la unión se encuentra entre unos 150 a 200 grados centígrados, el transistor se funde. Por lo tanto, cuando se esté diseñando un circuito, se debe tener a la mano unas especificaciones y tener presente que base a las fórmulas y cálculos que nosotros hagamos para diseñar un circuito, que la potencia sea menor que la potencia disipada máxima, que viene explicada en las hojas, y que el voltaje colector emisor sea menor a la región de disrupción. Muy bien, hasta aquí hemos considerado que la corriente colector es constante en la región activa, mientras que el voltaje colector emisor aumente. Sin embargo, debo decirles algo, no es que le estaba engañando, pero la corriente colector se incrementa un poquito a medida que el voltaje colector emisor siga incrementándose, y le vamos a decir por qué. Recordemos un poquito de la unión NPN y a qué se debe a que se incremente esta corriente colector a medida de que el voltaje colector emisor aumenta. Bueno, eso es debido al desanchamiento de la región de empobrecimiento base colector. Cuando el voltaje colector emisor aumenta, vemos que la región empobrecimiento base colector aumenta también. Eso va a producir unos cuantos huecos más, muy poquitos en la base. Entonces esto es lo que hace que la curva tome esta forma. Noten ustedes esta pequeña pendiente al leve incremento a la ganancia de corriente directa llamada beta a veces.
Un tanto relacionado con lo anterior, existe una curva inesperada en la operación del transistor y se trata de una pequeñita corriente de colector. Debido a que el diodo colector presenta una corriente inversa de portadores minoritarios, a esa pequeña corriente colector se le llama corriente de fuga. Y sucede aún cuando la corriente de base sea igual a cero. Bueno, nada de esta vida es igual, es perfecto. Sin embargo, esta corriente de corte se puede despreciar para muchos cálculos. Muy bien, en resumen, un transistor tiene 4 regiones de operación distintas: una región activa, una región de corte, una región de saturación y una región de disrupción. Cuando el transistor se emplea para amplificar señales débiles, estos van a trabajar en la región activa. Algunas veces esta región activa se van a la región lineal, porque las variaciones de señales de entrada pueden producir variedades proporcionales, por eso se le podría también denominar región lineal. Y las regiones de saturación y de disrupción van a resultar muy útiles en los circuitos digitales y computacionales, y los cuales se conocen como circuitos de conmutación. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Espero que les haya sido bastante utilidad. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.